First aid, first aid, first aid. Todo el mundo decía que el first aid era el libro para el Step One, pero mis estudiantes lo usaban como un texto básico y terminaban frustrados y perdiendo tiempo. Y cuando les enseñé cómo usarlos correctamente, no solamente mejoraron, sino que personas como Daniel, que acá puedes ver, lograron pasar el Step One. Y hoy te enseñaré el sistema que sí funciona para pasar el Step One. Por si no me conoces, soy Juan, le ayudo a médicos a pasar a residencia con un nuevo método de estudio. Y lo primero que tienes que entender es el Cognitive Data Integration System, que es mi método de estudio. Y el Cognitive Data Integration System no es simplemente un método de estudio, es lo que yo llamo un sistema de integración de datos. La diferencia entre las dos cosas es que el método de estudio simplemente te ayuda a estudiar. El sistema de integración de datos toma en cuenta tus datos, tus resultados, tus debilidades, tus fortalezas para determinar qué es lo que más vale la pena hacer para que mejores tu puntaje y logres ese objetivo particular que tienes, que en este caso es pasar el examen. Bien, pasar el Step One. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué es necesario que entiendas del Cognitive Data Integration System? ¿Sí? Que sería el sistema de integración de datos cognitivos, más o menos. ¿Sí? Este es simplemente uno de nuestros sistemas, que sería para pasar el examen. También tenemos otro sistema para pasar la entrevista. Vamos a hablar solamente este. Bien. Entonces, como te lo mencionaba, no es simplemente un método de estudio, es una estrategia completa para maximizar tus probabilidades de éxito en el Step One. Y está diseñado específicamente para médicos que buscan resultados concretos. ¿Cuál es el resultado concreto que buscas? El PAS, ¿no? Así como el de Daniel. Y no nos vamos a poner acá a hablar pendejadas y hablar de teoría, sino que vamos a hablar de lo que realmente funciona. Me he literalmente tomado ya prácticamente 2 años solamente trabajando con médicos preparándose para residencia y sé cómo se soluciona este problema. Entonces, hablemos de el paso número 2, que digamos que estaría dentro del Cognitive Data Integration System, que es básicamente dominar los recursos esenciales. Los recursos fundamentales para el First Aid son estos, ¿sí? Primero, para el Step One, digo, el primero es el First Aid, ¿sí? Y este First Aid, mucha gente comete el error de leerlo y releerlo y luego dice, es que no se me queda nada. Pues obviamente no se te va a quedar nada porque simplemente es un recuento de la información más high yield, más relevante, pero que si la lees toda simplemente se va a generar una sobrecarga en tu cerebro, lo que se conoce como exceso de carga cognitiva, de acuerdo con la evidencia científica. Y pues eso no te va a ayudar a pasar el examen. Bien. ¿Qué te recomiendo hacer con esto, con el First Aid? Usarlo como un checklist. Si no lo estás usando como un checklist, estás perdiendo el tiempo y además perdiste la plata al comprarlo. Porque no se trata de la información médica. Si se tratara de la información médica, apenas compraras la información médica, pues ya pasarías los exámenes, lo cual no pasa, porque acá te están evaluando por un resultado. Yo te ayudo a conseguir ese resultado. Bien. Entonces, luego Pazoma, que obviamente, sobre todo para patología, ayuda un montón. Enfócate en los 3 primeros capítulos, que son los más cruciales. Bien. Sketchy ayuda mucho porque es bastante visual. Y ojo, yo quiero aclarar este punto. La evidencia científica ha mostrado que no es que uno tenga un estilo de aprendizaje, como que es muy visual o bla, pero el punto es que uno sí tiene una preferencia por la manera en la cual quiere digerir información. Y algo que hace Sketchy muy bien es que te muestra imágenes que son emocionalmente relevantes para ti. Y eso, si buscas a McGaugh y Cahill, ayuda mucho a recordar.
porque la emocionalidad ayuda mucho para retener información. Listo. Boards and Beyond, pues para ciencias básicas en general es un excelente recurso. Listo. Para conceptos difíciles. Digamos que ambos sería complementario, pero no sería mi go realmente. UWorld es el banco de preguntas por excelencia para el Step 1 y eso creo que todo el mundo lo sabe. El problema es que nadie lo sabe usar bien. Solamente hace preguntas y ve que no mejora por meses, por meses, por meses y sigue haciendo lo mismo. Y el que sigue haciendo lo mismo esperando resultados diferentes está loco. Eso lo dijo Einstein. La definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. El punto es que algo que mucha gente olvida es que UWorld es como el primer paso, mejorar el puntaje en UWorld. Y luego el segundo paso es que ese puntaje, esa mejora que hubo en UWorld, se traduzca a los NVMEs. Los NVMEs, por si no conoces, son exámenes que son muy parecidos al Step 1, en donde lo que hacen es que las mismas personas que diseñan el Step 1 evalúan con qué probabilidad pasarías el examen en caso de que lo presentaras la semana siguiente. Y el punto es que sí, el primer paso es tener un excelente puntaje acá en UWorld, pero luego hay que lograr que ese puntaje se traduzca acá en los NVMEs. Si no está ocurriendo esta transición, algo estás haciendo mal, ¿sí? Y justamente algo que puedes estar haciendo mal lo voy a conversar en los pasos 3 y el paso 4. Bien, vamos a hablar ahora del paso 3. Entonces, esto de aprendizaje autorregulado no me lo inventé yo, proviene de la evidencia científica. Y cuando yo hablo de sistema de integración de datos, me refiero a que tomamos en cuenta evidencia científica para formular hipótesis respecto de lo que sirve para estudiar, de lo que sirve para pasar el examen de residencia. Y luego, ese es el primer paso, luego con tus datos, con tus debilidades, con tus fortalezas, vemos en qué tienes que trabajar. Sí, eso es lo que hago con mis estudiantes. Pero el punto acá es que Zimmerman definió que hay 14 comportamientos que pueden ayudar a que personas promedio puedan mejorar sus resultados académicos. Y dentro de esos 14 comportamientos yo decidí dividir eso simplemente en tres para que cada persona pueda mejorar sus resultados académicos independientemente de lo que sea. Y eso está mostrado justamente por las investigaciones de este señor, no porque me lo inventé. Entonces hay que tener un plan, hay que tomar acción y hay que reflexionar. Y eso suena muy general, pero ya te voy a decir por qué. Si hicieras eso, realmente pasarías el Step 1. Lo primero es que necesitas acá establecer objetivos claros y medibles. ¿Y a qué me refiero con claros y medibles? A que no digas simplemente voy a pasar el Step 1, sino que definas métricas específicas de en cuánto debería estar tu puntaje para pasar el Step 1. Sabemos, por ejemplo, que para que sea, obviamente depende de los puntajes en general que tenga la gente, pero sabemos, por ejemplo, que si sacas alrededor del 70% de respuestas correctas, es prácticamente 100% probable que pases el Step 1. Entonces, ¿a qué le tienes que apuntar en UWorld? 70%. Ese sería el primer objetivo claro y medible. Luego, el siguiente objetivo, sacar al menos 70% en los NVMEs. Yo te dije, se tienen que traducir primero los resultados que sacas en UWorld, luego en los NVMEs. ¿Sí? Si no eres capaz de hacer eso, ahí hay un error y hay que revisar qué es lo que está pasando. Y eso es lo que yo hago con mis estudiantes, a quienes les ayudo a pasar a residencia. Entonces, lo segundo, tienes que organizar tus recursos y tu tiempo. Y acá ya hablamos de los recursos, ya hablamos de cuáles eran los recomendados, ya hablamos de lo que tenías que, digamos que, priorizar en términos de recursos, porque recuerda, la información médica no te va a ayudar a pasar. Si eso, al menos, digamos, únicamente usando información médica.
Si eso fuera verdad, de nuevo, hubieses comprado información médica y hubieses pasado. Pero la respuesta es que eso no ha ocurrido. Y por eso es que tienes que mejorar habilidades, aparte de la información médica. Porque el examen se pasa preparando el examen, no se pasa sabiendo más. Bien. Eso es lo primero en términos de recursos. Y luego en términos de tiempo, es necesario que te enfoques en, hey, primero define, voy a prepararme solamente para el Step 1, voy a estudiar y voy a trabajar. Si vas a estudiar y vas a trabajar, estudia antes del trabajo porque si no le vas a dejar las migajas al estudio. Si vas a prepararte solo para el Step 1, define cuáles son las cosas que pueden estar impidiendo que pases. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, yo voy a estudiar todo el día para el Step 1 y lo que termina pasando es que se distraen todo el día y estudian 1 o 2 horas y dicen, uy, estoy cansadísimo de estar todo el día estudiando, cuando ellos saben que no han estado estudiando. Y después culpan a los demás y dicen, no, pero es que tú me presionas, no, pero es que no sé qué, bla. Cuando lo primero que tienen que hacer es admitir la realidad y decir, yo cometí un error, yo soy el único encargado de solucionarlo y tengo que hacer las cosas diferente. Listo. Acción. Acá hay dos aspectos fundamentales que mucha gente olvida. El primero es que a pesar de que nosotros hemos notado que alrededor del 60% de los errores en las preguntas de tipo examen de residencia, en este caso UWorld o MBMEs, tienen que ver con conocimiento, o sea, con que no sabes el tema, esa no es la única manera de mejorar tu puntaje. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, mejorar en conocimiento implica de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y si bien hay que hacerlo, y yo le enseño a mis estudiantes cómo hacerlo, eso no es lo primero en lo cual tienes que enfocarte. Porque si igual estás cometiendo errores, por ejemplo, por no leer bien la pregunta, ¿de qué va a servir que aprendas todos los temas? Si igual vas a terminar fallando las preguntas porque no lees bien. Lo primero que hay que solucionar es lo que se soluciona más fácil. ¿Qué se soluciona más fácil? Leer bien la pregunta. Y si tú crees que no estás cometiendo errores con eso, haz un simulacro y luego revisa cuántas preguntas fallaste solamente por no leer bien. Y luego vuelve a ver este video para ver qué tanta credibilidad tengo contigo. Yo te digo estas cosas porque de verdad he trabajado con más de 500 médicos que se están preparando para residencia. Y yo no te voy a decir acá que el 100% de la gente que se prepara conmigo pasa, porque no es cierto. Lo que sí tenemos es que se multiplican por 10 las chances de pasar. Y eso lo puedo decir con total convicción. Entonces, la pregunta para ti es, ¿quieres seguir haciendo lo mismo o vas a buscar ajustar? Si quieres buscar ajustar, el primer paso es medir por qué te estás equivocando. Y esto es lo primero que hay que hacer. Mejorar tu técnica de análisis y lectura. Y luego identificar y corregir tus errores de conocimiento, porque esto toma mucho menos tiempo, mucho más tiempo, digo, los errores de conocimiento. Pero los errores de lectura, sobre todo, toman menos tiempo. Y nosotros estamos buscando solucionar un problema de eficiencia. Yo estudié economía, yo no soy médico. Yo quise estudiar medicina, pero por las creencias limitantes que tenía, no lo estudié. Estudié economía y derecho. Y yo veo esto del examen como un problema de optimización, porque el examen se pasa sacando el puntaje y el puntaje es un número y los números se pueden optimizar. Y eso es lo que los médicos que te intentan enseñar cómo pasar el Step 1 no entienden. Porque la información médica está bien, sí, pero si fuera solo por información médica, no pasarías. Porque ya te has dado cuenta de eso. Bien. Y acá, cuando hablamos de eficiencia, me refiero a que hay que lograr la mayor cantidad de resultados
implementando o utilizando el menor número de recursos. ¿Y por qué eso es importante? Porque ¿cómo crees que te vas a sentir motivado para estudiar y para prepararte por tantos meses si no ves progreso? ¿Cómo crees que te vas a sentir más motivado? ¿Cómo crees que vas a reforzar positivamente tus conductas? Más. Estudiando un montón, preparándote un montón y no viendo progreso. O preparándote mucho, estudiando mucho, porque no te voy a decir que esto es fácil, pero viendo progreso desde el inicio. Pues es tu decisión. Tú ya sabes qué es lo que te conviene más, pero es muy cómodo seguir haciendo lo mismo. Y luego quejarse de que no consigues los resultados cuando sabes o cuando ya tenías claro que lo que estabas haciendo no era lo correcto. Y ahora vamos con la reflexión, ¿sí? Tenemos que evaluar constantemente nuestro progreso y por eso preguntaba antes, si no crees que es tan relevante corregir los errores de lectura, mide tus datos, evalúa cuántas estás cerrando y luego cuando te enfoques en solucionar esos problemas, que ya lo vamos a hablar ahora en el paso 4, pues adivina qué va a tocar hacer, enfocarte a corregirlo uno por uno y medir si realmente la intervención que tuviste tuvo resultados o no, porque eso es lo que tú haces como médico, pero no actúas así para pasar el examen. Tú no llegas y ves un paciente y le dices, yo creo que usted tiene esto, y ya, sino que primero tú haces un diagnóstico basado en signos, síntomas, exámenes, lo que sea, y luego con base en eso tomas una decisión para realizar la intervención. Acá es lo mismo. Necesitas medir tus datos primero y con tus datos, por ejemplo, nosotros los trabajamos de forma personalizada. Con tus datos tomamos la mejor decisión para que puedas mejorar tu puntaje lo más rápido posible. Y ahí es donde tienes que ajustar tu estrategia según los resultados. Y ahora vamos con el paso número 4. Tienes que seguir el proceso de mejora continua. Primero, tienes que crear un dashboard. Probablemente, bueno, en la descripción déjenme si quieren que haga un video explicando cómo se crea este dashboard. Este dashboard es un file con el cual nosotros medimos el progreso de nuestros estudiantes. Déjenme en los comentarios si les gustaría que contara cómo se construye eso, ¿sí? Pero lo importante del dashboard es que sea un dashboard que te ayude a analizar tus métricas de rendimiento. ¿Cuáles son tus métricas de rendimiento? Pues adivina cuáles. Las métricas que te ayudan a tener más confianza de que vas a pasar el examen, porque el 90% de la gente que presenta los exámenes no sabe cómo les va a ir. Nosotros hemos logrado con nuestros estudiantes que ellos van a presentar el examen y antes del examen se sienten tranquilos porque saben que hicieron un buen proceso y saben que se han sacado tan buenos resultados en los simulacros. El único resultado posible es pasar, porque ya han estado ahí. El nivel de confianza se logra porque ya sabes qué es lo que qué es lo que va a pasar. La predicción que tienes es acertada, porque ya has pasado por eso muchas veces. Yo he trabajado con mucha gente. Ya sé qué es lo que va a pasar incluso. Si yo te veo a la cara, es muy probable que antes del examen pueda predecir si vas a pasar o no. Y no porque sea un brujo ni nada, eso me parece una pendejada, sino porque deep down uno sabe si está haciendo las cosas bien o si no. Tu decisión. Pero tienes que analizar tus métricas de rendimiento. Luego, tienes que hacer un plan de mejora. Yo pondría acá primero esto. Tienes que reforzar tus áreas débiles primero, pero las que sean más fáciles de solucionar. Lo hablamos en el paso anterior. Lectura, análisis. Y cuando esas ya estén resueltas, solamente cuando esas ya estén resueltas, ahí sí te preocupas por el conocimiento.
Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque yo pensaba que lo que había que buscar, que lo que había que solucionar primero, cuando arranqué esto hace ya casi 2 años, era estudiando mejor y ya. Y estudiar mejor es parte de la solución, pero no es toda la solución. Incluso la gente ni siquiera cree que estudiar mejor sea la solución, sino que simplemente se enfoca en comprar bancos de preguntas, en comprar, en este caso, UWorld, ambos, comprar todo y no hacer nada. ¿De verdad? ¿No crees que esa es una mentalidad muy conformista y muy de víctima? De que los demás van a solucionarme los problemas y yo no. ¿Quién crees que va a solucionar tus problemas en residencia? ¿El especialista? ¿El attending? No, vas a ser tú. Pero si te acostumbras en la preparación a culpar a los demás por tu falta de resultados, no lo vas a lograr. Y te lo digo from a place of care, from a place of love. Acá no me interesa decirte que estás haciendo las cosas mal. A mí eso me da igual. A mí me interesa que tengas resultados. Y yo prefiero ser kind contigo y decirte las cosas que tienes que mejorar instead of being nice. Y decirte, ay, no te preocupes, respira, inhala y exhala, relájate. Eso no te lo voy a decir, porque a mí me interesa que veas resultados. Independientemente de si trabajas conmigo o no. Es tu decisión. Luego, cuando te enfocas en reforzar las áreas débiles, fáciles de solucionar, aborda errores conceptuales, enfocándote, obviamente, en lo que fallas más y luego de enfocarte en lo que fallas más, enfocándote en lo que más preguntan. El tiempo es limitado. ¿Cómo lo vas a usar? Tercero, tienes que tomar acción estratégica. Y eso se logra con práctica deliberada. La práctica deliberada puedes buscar, si no me crees, puedes buscar investigaciones de Anders Ericsson. Si no me crees a mí, pero la práctica deliberada es una de las mejores maneras de mejorar una habilidad. Y en este momento la habilidad que necesitamos mejorar es la habilidad de contestar exámenes. Y dentro de esa habilidad hay subhabilidades, como por ejemplo leer bien la pregunta, que solamente se van a mejorar si te enfocas en leer bien, ni siquiera en sacar el mejor puntaje, sino que tu enfoque esté en leer bien primero. Listo, solucionaste ese problema, vamos con el siguiente. Y con el siguiente y con el siguiente, hasta que logras cosas parecidas a las de Daniel. ¿Qué pasó el Esteban? Y luego, cuando tengas esto claro, vas a implementar un método de estudio que te permita retener información, que te permita mejorar tu puntaje en las preguntas que te dije que son alrededor del 50, 60, de pronto 70%, depende de la persona, porque esto pues al final del día es personalizado. Depende de la persona, cómo hacer para retener información. Si quieres mejorar tu método de estudio y trabajar conmigo para ayudarte a pasar el Step 1, puedes acá abajo revisar cómo podemos trabajar juntos y agendar una llamada, si eso es lo que quieres. Si no, pues sigue haciendo lo mismo, no me importa. Probablemente tú no te sientas deserving of improving y prefieras seguir en lo mismo. Es tu decisión. Y nadie más te va a decir la verdad. Por eso probablemente puede que me odies. Y de hecho es muy chistoso porque la vez pasada en una de las sesiones me dijeron que era gracioso que en una entrevista con un estudiante, esa persona decía, yo llegué a odiarte, diciéndomelo a mí, pero pasé. A mí la verdad no me interesa si me odias o no. A mí me interesa que pases. No sé tú. Si te sientes triggered
por lo que he dicho, es porque algo tienes que cambiar. Pero no quieres escuchar esto que te digo porque tu ego no te deja. Pero ¿sabes a dónde te va a llevar tu ego? Al mismo lugar en el que estás. Porque si lo que estuvieras haciendo estuviera funcionando, ya habrías pasado el step one o al menos habrías mejorado. Si estás viendo este video es porque no has mejorado. Define, define qué es lo que quieres hacer. Y si no estás listo para trabajar conmigo, revisa este video en donde te muestro mi método de estudio. Nos vemos en el siguiente video.